Muy buenos días. Que sea esta mañana el Señor poniendo en cada uno de ustedes el impulso que se necesita para llegar a cumplir con el propósito que Dios ha puesto sobre su vida. Le saluda Jenny hoy 4 de agosto con una palabra para el Espíritu. Y el devocional hoy nos habla de 4 tipos de reyes. El tema es un poquito largo, pero si no alcanzo hoy, pues dejaremos en continuación para mañana. Y vamos a hablar de los 4 reyes de Israel que presentan un estudio notable sobre la ley del impulso, que alcanzó su culminación en el reinado de Salomón. Quizás nunca haya pensado usted en este aspecto de los primeros 4 líderes de Israel, pero cuando se reflexiona quiénes fueron y qué fue lo que hicieron, pues vamos a analizar de pronto si nos identificamos con alguno de ellos o quisiéramos ser como uno de ellos. La palabra que nos respalda esta mañana está en Génesis 6:5 y dice la palabra: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y a veces pasa. Los líderes, lo estamos viendo hoy en día, abundan con un corazón contaminado, siempre pensando en su propio beneficio, pero nunca ni en el de su familia, ni en el de la comunidad, mucho menos en el de los compañeros de trabajo. Por eso el primer rey del que vamos a hablar es Saúl, y a Saúl le faltó impulso. 2 tareas que para el líder son lo más difícil que cualquier otra tarea que pueda realizar. Y la primera es lograr que una organización estancada o una familia estancada o que va en decadencia comience a moverse hacia adelante. Es como tratar de mover un tren. ¿Qué necesitas para mover el tren? Necesitas energía, necesitas reactivarte, porque el tren es tan pesado y su inercia tiene tal fuerza que aún cosas muy pequeñas impiden el movimiento hacia adelante. Un trozo de madera bajo una rueda de una locomotora estacionada impedirá que se mueva. Y la otra tarea difícil es cambiar la dirección de una familia, de una organización. Cuando se avanza es difícil, y si no se avanza, vaya si va a ser imposible. Entonces, cuando Saúl fue ungido como rey, tenía la tarea de llevar a Israel en una nueva dirección. Por más de 300 años, los jueces habían gobernado a los hebreos. Durante la mitad de ese tiempo, los filisteos fueron sus adversarios y opresores. Pero como nuevo rey de la nación, Saúl iba a crear un reino consolidado, y era vencer a esos opresores de los hebreos y dedicarse a Dios, de modo que él y el pueblo pudieran seguir recibiendo su bendición. Pero Saúl no estuvo a la altura de su tarea. Saúl tenía la debilidad de su carácter, era egoísta, no tenía motivaciones adecuadas, fue incapaz de crear el impulso. Y aun cuando Dios lo bendijo y le dio victorias, como lo hizo en Jabes de Galaad, que lo pueden mirar en 1 de Samuel, capítulo 11, versículo del 1 al 11. No lo traigo aquí porque es bastante largo. Así como lo hizo allá, Saúl despilfarró la oportunidad y la saboteó con su desobediencia. ¿Cuántas veces usted ha escuchado lo que el Señor le ha pedido? Le ha hablado a través de otras personas, le ha hablado a través de una prédica, de un mensaje, le ha enviado a alguien a que le hable. Y usted se ha reído, se ha saboteado
ese mandato, a obedecer que le ha enviado decir con un mensaje. Entonces, ¿qué le pasó a Saúl? Creó un reino y su tarea difícil requería a un gran líder, uno que creara el ímpetu. Pero al final Saúl fue solo un falsificador de impulso. Animaba, pero se desanimaba. Entonces, evitemos ser como Saúl. El segundo rey es David. David creó impulso. David fue un creador de ímpetu y aún antes de ser rey tenía la habilidad de crear impulso, comenzando con su derrota a Goliat. Cuando estuvo exiliado pasó el tiempo edificando el ímpetu. Así que él pudo capitalizar las victorias, consolidó a su ejército y cultivó su carácter. Cuando ascendió al trono, ya era un líder poderoso, capaz de mover la nación en el sentido que necesitaba avanzar. Fue uno de los que creyó firmemente en lo que el Señor hacía con él, cómo lo respaldaba. ¿Pero qué fue él? Creyó, fue creyente, creyó en sus capacidades, se proyectó en su visión. Y hoy le pregunto a usted, ¿es usted como David? ¿Pasa el tiempo y usted vive poniendo ímpetu, energía, movimiento, determinación a las cosas que le han sido asignadas? Bueno, es hora de reflexionar. Y el tercer rey, Salomón. Salomón impulsó o aumentó el impulso. Y aunque Salomón tenía riqueza, sabiduría, cuando él comenzó su reinado, su mejor amigo fue el impulso de su padre. David lo había creado durante su reinado. Fue un legado increíble. Israel fue conocido como esa fuerza militar que sumaba importancia, porque su rey tenía el respeto de otros reyes, tenía la aprobación. El pueblo había visto a un rey que amaba a Dios y tenía en su corazón la justicia. Además, David había acumulado riquezas materiales para que él pudiera edificar el templo. Salomón tomó a cargo ese buen reino y lo convirtió en un mejor reino, en un gran reino. Estableció una administración impresionante porque él se apoyaba en los talentos de esos 12 gobernadores que se habían elegido. Además, hizo numerosas alianzas. No trabajó solo, siempre miró su círculo alrededor. Aseguró las rutas comerciales que convirtieron a Israel en la encrucijada del mundo. Se comprometió en una campaña de grandes construcciones que convirtió a Jerusalén en una maravilla. Y entre sus proyectos estaba el Templo de Jerusalén, un elaborado palacio nuevo, la casa del bosque del Líbano, el pórtico de las columnas, el pórtico del juicio y extensas fortificaciones defensivas para la ciudad. Él acumuló una riqueza increíble. Y para asumir el reinado de Salomón, la Escritura dice del hijo de David que excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios le había dado. Si hay algo que pedía Salomón y que clamaba a Dios, era que le diera sabiduría. Por eso ustedes lo pueden ver en 2 de Crónicas 9, 22, 23. Salomón tomó el ímpetu que su padre le dejó y creó la nación más poderosa y próspera del mundo. Nadie había visto algo similar antes y nadie lo vería después. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros
Ha tomado la herencia que les ha dejado su padre para multiplicar, para hacer crecer a la familia. ¿Cuántos? Cuarto, Roboán. Roboán frenó el impulso. Todo lo que Salomón logró en el curso de sus 40 años del reinado fue destruido en cuestión de días por su hijo Roboán. Los proyectos de Salomón habían requerido de impuestos sobre la población que deseaban un alivio, pero cuando Jeroboam y los demás líderes de Israel fueron a ver a Roboán, le prometieron su lealtad si solo les aliviaba la carga, si bajaba los impuestos. Pero sobre esa decisión, Roboán, de cómo manejar esa petición, si continuaba con el ímpetu creado por su abuelo y su padre, o si con él definitiva se detendría. Los hombres que habían pasado su vida en la presencia del sabio Salomón reconocieron la oportunidad que tuvo Roboán y le aconsejaron: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirviereis, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. ¿Cuántas veces podemos tener aliados, pero no sabemos hablarles? No sabemos llegar al corazón de otros. ¿Por qué? Que no estemos funcionando como el espejo, que estemos actuando de una manera y estemos recibiendo de lo mismo. Analicemos eso. En Primera de Reyes 12:7 dice: pero el orgullo del hijo de Salomón no tenía límites. Rechazó la oferta del pueblo, y ese fue el final de la nación, como Salomón la había edificado. Roboam se convirtió en el que rompió el ímpetu de la historia de los hebreos. Así que no importa dónde esté como líder, si usted está iniciando una organización desde cero, fortaleciendo una organización que ya ha crecido o siguiendo a un gran líder, el impulso puede hacer prosperar o puede hacer quebrar esa organización, esa familia. Aprenda a usarlo para ventaja suya y llevará a su gente a donde desee. Lo dejo con esta pregunta: ¿cómo el impulso está afectando su progreso? No olviden compartir esta palabra con otros. Bendiciones.